estaban en Palo Negro entonces. ¿Y ella dónde vivía? ¿Ahí en Herrera? No, ¿Quién? mi mamá. No, en el Horizonte. Ella vivía en el Horizonte, en una finca. Sí, en la finca. Y usted vivía en Herrera, en Palo Quemado, en Yo, Palo Negro. yo estaba en Palo Quemado. ¿Y bajaban ellos por ahí con frecuencia o qué? Sí, por ahí cada 8 o 15 días subía a Don Montes. Don Montegranario. Cuando en esas, pues, yo me abrí de Carmelita y me fui para Puerto Saldaña. Y allá fue donde principiaron los coqueteos en Puerto Saldaña. Ah, en Puerto Saldaña. Y ellos bajaban de allá del Horizonte cada rato a... Sí, sí, Don Montes bajaba con ella al puerto. Yo allá sí desperdicié plata en Puerto Saldaña. en Puerto Saldaña. Fui muy borrachito y desperdiciaba mucha plata. Uno tiene su época de ser... Uno tiene su época de ser muy... Sí, póngale cuidado que ese camino de Puerto Saldaña, sobre todo de Puerto Saldaña al Cambrín, eso se podían pasar las culebras por encima. Era uno como andando por un túnel. como por entre un túnel, enmontado todo el camino. Sí, montado, grabado, principalmente en ese pedazo. Y ese era un trajín de mulas muy berraco. Un trajín de mulas. Vayan. Lo que movía Bilbao, lo que movía Herrera, lo que movía toda esa región, todo eso está arriba. Las mulas bajaban hasta Río Blanco, que allá entraba la brecha de carros, entraban los carros. A Río Blanco, y ahí para arriba. Hasta Río Blanco, no, de ahí para arriba era a pura pisuña o a lomo de mula. ¿Y cuánto le gastaban de ahí de Río Blanco allá? A De Río Herrera. Blanco allá, O a Puerto Saldaña. a Puerto Saldaña, una jornada, a veces 2 jornadas. 8 horas, más o menos. Mm. Era una jornada. La mula casi eran 2 jornadas. De ahí se venían hasta acá, hasta la loma de la pava. Eso es Una mucha, loma muy larga. mucha berraquera la gente para esa época, ¿cierto? Y a mí me tocó bajar café hasta el Limón, de Rechas. Y mula. Y la loma de mula, hacía el mula. Se le encarecía mucho, no hacía uno mayormente nada, porque Lo tragaba el flete. yo se lo ponía el flete. Y lo que se ganaba uno era poquitico. Pero cuando eso uno siempre se llevaba los 2 kilitos en carga. Ajá. Se podía acomodar la cosa. Sí, sí, para ir acomodando la cosa. Y en el mochileo le queda mucho más. La ventaja de la compra de café es el mochileo. Que una roba, que media robita, que 15 libras, que 20 libras. Porque casi en todo mochileo Se sienta allá, pues. uno se queda con una librita. Sí, sí. Y eso, como uno lo va vaciando ahí en una pila, y lleva el libro y suma y cuántos kilos deben de haber, Venga. y iba a empacar y a veces les resultaba siempre la carguita, Sí, le las resultaba 2 cargas, cuando la pila estaba grande, las 3 cargas. de ganancia. Sí. Y ahí vendía mucho, mucho. Sí, vendía bastante, yo me imagino. Ahí vendía harto. La exclusividad casi de estar solo ahí. Era... ¿Eh?
¿Había mucho comerciante ahí en Puerto Saldaña? No, más bien poco. Habían ahí unos tipos, hay unas personas que tenían unos negocios pequeños y esa gente vendía muy caro. Y claro, yo llegué y puse eso por debajo de ellos, el precio que ellos tenían. Y me los eché hasta de enemigos, me atacaron. Sí. Porque pues todo el mundo se volcó allá a comprarme a mí. Se llenaron de pulgas y de envidia. Eh, ¿Y cuánto tiempo duró papi en Puerto Saldaña? Como 5 años. 5 años. Ah, fue más bien poco, no fue otro tanto, ¿cierto? Pues, como 5 o 6 años duré yo. Me cogieron mucha inquina, mucha envidia. Lo que iba pelechando rapidito. Y tomaba mucho trago. Yo de borracho llegaba y dejaba un macho, me iba siempre en una mula, a traer la plata de Río Blanco, de José Remigio Oviedo. Y siempre iba un día y se quedaba en Río Blanco y a los 2 días se volvía. No, últimamente me dio porque por algunas veces me iba a Río Blanco y me volvía con el mismo día, la misma noche. Porque a mí yo ya estaba avisado que a mí me estaba posteando en el camino. Para atracarlo, claro. Claro. Me dijo un cliente de los mismos. Había ahí un cliente que vivía ahí con unas muchachas de las chíngaras, lo que nombraban ahí mucho, las chíngaras. Me lo encontré en Chaparral una vez. Se encontró siempre conmigo, pero caminaba tambaleando, ya no podía. Yo no sé qué enfermedad tenía, que era lo malo que tenía el hombre que lo estaba matando. Y yo, ¿qué hubo? ¿Vos qué haces por aquí? Yo tengo este mal y me voy a tener que morir de eso porque no tengo un peso, no tengo nada. Y yo, no jodas, hombre. Y yo, ¿verdad? Estás muy pelado. Y yo, sí, no tengo nada. Y estaba por ahí como a una cuadra donde tenía el consultorio el doctor McLean, un negro, muy buen médico. Y yo caminaba con el doctor McLean. Lo llevé donde el doctor McLean y el doctor, yo era medio conocido con él. Doctor, vengo aquí con un señor que es amigo y está muy enfermo, muy malito. Hágame el favor y me lo examina a ver y le da la forma. En esa época valía sería como 800 pesos, una cosa así, pero eso era un poco plata. Y él lo examinó y le dio la fórmula. Y me fui con él. Salí de ahí, le pagué al doctor McLean. Llegué donde un señor que tenía una farmacia y un berraco farmacéutico, pero era casi un médico. Y yo le compraba una droguita, llamaba don Antonio, me parece que era. Un señor Díaz. Muy formalito. Y fui, hágame el favor y me despacha lo que dice esta fórmula. Y el hombre despachó la fórmula y dije, vea, mijo, tomes esta droguita con harto juicio. Si se alivia, pues me paga, y si se muere, pues yo se la perdono. Se fue el hombre, cuando lo volví a ver estaba alentado, por un berraco. Muy contento conmigo. Y él vivía por ahí cerquita en una vereda y tomaba trago ahí con la gente. Otras de esas cosas de la vida, lo alcancé
de la cascada para arriba. ¿Usted se acuerda de la Sí, cascada? ahí llegando al puerto, como a 15 minutos. Sí, que ahí vivía la mamá de Cachama, Sí, una vieja revoladora. Esa comía gente, la salud.